Bienvenidos a un nuevo encuentro del ciclo de conversatorio donde las aguas confluyen, organizada por el Centro de Historia Profunda de los Mundos No Modernos. Esta vez nos visita una amiga de la casa, Andrea Zingarelli, de la Universidad Nacional de La Plata. Hola, Andrea. Hola, Diego, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muy contenta de estar Depende del acá. contexto, ¿no? Sí, pero contenta de estar acá. Depende del contexto, sí. Bueno, estamos en un momento prácticamente de parteaguas, ¿no? En cuanto a la situación nuestra en la universidad, y sobre todo en la universidad pública, y lo que podemos hacer, ¿no? De importancia para seguir con la educación superior, en el alumnado, cómo impactar, todo esto. Y de eso podríamos empezar a hablar, ¿no? Sobre nuestra situación de docentes universitarios, tratando temas, contenidos que son un poco tan ajenos al discurso oficial, y no digo solamente en Argentina, en cuanto a la pervivencia, ¿no? de esta idea de evolución por etapas, siempre en tono ascendente, ¿no? Por ejemplo, acabamos de ver cómo en muchos estados todavía funciona muy bien la idea de que existe civilización a partir de la conquista de América, por lo menos en América, y no tenemos en cuenta para el tema de la civilización otras realidades, otras culturas, otras sociedades, ¿no? Me interesaría mucho abordar con vos ese tema, ¿no? De cómo tratar la historia antigua de Oriente. Vos manejás Egipto más que Mesopotamia, pero al contrario que de lo mío, pero igualmente los dos tenemos que tratar las dos cosas en las materias generales. Pero cómo abordar esos contenidos con los estudiantes y que entiendan la idea de que los humanos tienen diferentes maneras de organizarse, ¿no? Societalmente, eligiendo lo que está a mano, pero que eso no se repite, ni siquiera es posible considerarlo como un prealgo, ¿no? ¿Vos cómo ves eso y cómo tratás esos temas, si es parte de tus preocupaciones en La Plata? Sí, desde ya hay temas que son, digamos, más propios para poder desarrollar problemas, digamos, preguntas, ¿no? Sobre todo si te pones a pensar en el mercado, por ejemplo, la idea del mercado como una idea que es el mismo mercado de hoy, ¿no? Y que durante 3000 años se puede pensar de la misma manera económicamente. Entonces ahí hay algunos trabajos, ¿no? importantes, como bueno, el de Barry Kemp, entre otros, que se preguntan si esas sociedades son ingenuas en materia económica, particularmente la egipcia, ¿no? Y se pueden aplicar conceptos aplicables a sociedades modernas a esas sociedades. Entonces, por ahí, un poco, bueno, Kemp tiene algunas respuestas, por ejemplo, la idea de que existe un poder de la demanda privada, y ahí, bueno, un poco también pensar no solo en esos términos, en los términos por ahí que lo plantea Kemp, sino plantear cómo esas sociedades generan, por ejemplo, circulación de bienes, mercados, en sus propios términos, como vos decías, no como aplicar los mismos conceptos de oferta-demanda o de mercado como un lugar nada más donde se intercambia, sino como concepto que engloba a cualquier sociedad, ¿no? Una sociedad antigua o una sociedad moderna. Y bueno, ahí creo que es algo que lo llevamos a los alumnos, lo discutimos bastante y muchos se sorprenden, ¿no? Hay algunos ejemplos que no son de Egipto, que se parecen un poco más, por ejemplo, el comercio de larga distancia, a ejemplos, bueno, que podrían ser más cercanos a historias no tan antiguas, ¿no? No en el cercano Oriente antiguo, mundo, claro, ejemplo, sí. pero nunca va a ser un mercado, ¿no? En el sentido que se conoce con el capitalismo, ¿no? Y un poco trabajar eso, pensar eso, y también pensar cuáles son las lógicas entonces de funcionamiento para esas sociedades, ¿no? Cómo impacta eso en la totalidad, ¿no? En el funcionamiento del Estado. Generalmente en Egipto, yo puedo hablar un poco más, el Estado tiene una fuerza muy grande, ¿no? Porque es el que controla, apropia excedentes, distribuye, redistribuye, y quizá los ejemplos de mercado son secundarios respecto de la totalidad que sería la que... ¿Entendés situaciones de mercado como opuestas a lo estatal en el sentido de mercaderes privados y todo esto, ¿no? Existen mercaderes privados, pero no en toda la historia de Egipto, solo en una época, en el Reino Nuevo, y aparte de esto empiezan a aparecer lo que se llama protodinero, ¿no? La aparición de equivalentes generales. Todo esto que parecería como
o se podría hacer como equivalente a sociedades actuales, es muy distinto, ¿no? Porque no de la misma manera se generan, por ejemplo, o se produce para el uso o para el cambio, ¿no? Entonces, bueno, todas estas cosas son las que presentamos en las clases. Otro tema también es el tema de las sociedades de discurso mítico, ¿no? Las sociedades integradas, como se han llamado. El tema de comprender un poco ese discurso en su propia lógica y no verlo como, bueno, los propios griegos lo veían como algo disparatado, ¿no? Que, por ejemplo, los dioses tuvieran forma animal. Sí, como una versión deformada de lo que realmente existía o algo Exacto, así, que ¿no? también lo hacen muchos filósofos occidentales, incluso hasta el día de hoy, ¿no? Totalmente. Que no entienden el mito como parte muy integrante, muy propia, ¿no? De toda la sociedad, el armado de todas las relaciones sociales, ¿no? Dijiste la economía, ¿no? Empezaste por economía y me pareció que no fue casual que eligieras esa vertiente. Evidentemente tu cátedra tiene como un tono más centrado en la economía y en los modelos quizás. Sí, creo que hay algo, un poco de influencia en la formación, ¿no? En mi formación en la Facultad de Humanidades, en la Sí. carrera de Historia, en La Porque vos hiciste Plata. tu carrera allá en La Plata. Claro, Sí, sí. yo empecé en el 84 hasta el 89, una carrera medio de transición porque era fin de la dictadura y todavía no habían empezado los nuevos profesores, digamos que empezaron algunos, pero estuve algunas cátedras con poco tiempo, ni siquiera completas. Y mi formación fue un poco ecléctica en ese sentido. Pero no obstante, después la formación de posgrado y bueno, el cursar seminarios y demás, hay una formación muy, digamos, que apunta a lo económico o a lo económico social, ¿no? Y es algo que siempre me ha interesado. Mi tesis de doctorado es sobre un tema de economía del Antiguo Egipto, o sea, bastante marginal en los estudios del Antiguo Egipto, donde interesan mucho más las momias y Lo religioso, ¿no? lo En general, religioso, sí, sí. lo cultural, lo ritual, ¿no? Que Porque es uno bueno, de los eso, secretos también de por qué Egipto impacta más en la población que el mundo asiático. claro, totalmente, Sí. totalmente. Sí, El sí, sí. peso de la cosa que diría yo, del ceremonial egipcio estatal, ¿no? Yo creo que eso mezclado también con la idea de misterio, que es una idea que nace, yo creo, en el propio mundo egipcio, ¿no? Más tardío, con los griegos, y también hay como una idea, esta mezcla entre el oro, ¿no? La majestuosidad, la grandiosidad de esos monumentos y lo oculto, ¿no? Bueno, en esa mezcla, y también Occidente no pudiendo explicar algunas, digo Occidente como, bueno, donde nacen por Está ahí bien. las ideas sobre Egipto, ¿no? Y las escuelas sobre el Antiguo Egipto. Entonces, no pudiendo explicar cómo se construyeron las pirámides, no pudiendo explicar por qué, digamos, esa idiosincrasia y esa forma de pensar los dioses, las divinidades, el más allá, la muerte, que es un tema que es universal, es un tema que nos cruza, ¿no? Nos compete. Entonces, en ese cruce y la falta de posibilidad de explicarlo racionalmente, lógicamente, ¿no? Como es la lógica occidental. Sí, claro. Entonces, en eso nace el misterio para mí, ¿no? Y ahí en esa lógica occidental entra también el paradigma estatal, ¿no? El Estado como figura central o sea, por lo menos el actor principal Estado de la historia antigua. También sucede en Mesopotamia y también sucede en Siria Levante, ¿no? Ese surgimiento de esa entidad. ¿Ustedes lo ven a través también de procedimientos económicos, ese surgimiento, o eligen otra variante, Y digamos, ahí, otra vertiente? respecto al origen del Estado, hay como distintas teorías, Cuando explicaciones. digo ustedes, la cátedra, ¿no? Sí, 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 sí. sí. Y es muy interesante porque también se van modificando los procesos, las formas de encararlo. Bueno, como en las últimas décadas se piensa más en una forma no evolucionista del Sí. surgimiento del Estado. Sí. Lo que es cierto es que lo que vos ves ahí, cuando empezás a ver algunas características, algunos rasgos que difieren absolutamente de lo que vos tenés unos cientos de años antes, ¿no? Y hay marcas, ¿no? Marcas que son económicas, que a veces no es una marca económica como la que puedes encontrar en el 1500 a.C., porque no tenés una escritura a lo mejor que intenta componer, digamos, tenés a lo mejor algún dato, ¿sí?
pero igual tenés datos. Pero sobre todo en Egipto el dato es funerario al comienzo, ¿no? Y la pregunta venía por ese lado, porque evidentemente el peso de lo funerario y de lo ideológico es muy grande en Sí, Egipto, igual también en Asia, pero digamos la función del Estado también debe ser explicada teniendo en cuenta en particular ese peso, ¿no? sí, sí. Cómo amalgamar, digamos, creo que es un tema de por sí difícil, cómo amalgamar lo económico o lo que nosotros entendemos que es económico, ¿no? Porque es muy difícil en el mundo antiguo también separar tan tajantemente las áreas, Ujú. pero de lo ceremonial, de lo ideológico, de lo, no sé, las estructuras de pensamiento, y cómo impactar, es una pregunta que yo siempre me hago, cómo impactar de la mejor manera en el estudiante o en la audiencia, ¿no? Sí, yo pienso que hay como, hay fuentes que son muy impactantes de por sí. Sí, Vos pones la paleta de Narmer sí, y ves a Narmer, que es sí, el rey, que está conquistando sí. a otra región. Y golpeando hay, gente. y golpeando gente, tiene Sí, el monopolio claramente sí, de la coerción física, ajá. ¿no? Y además eso se representa de una manera muy, con un estilo muy cuidado. Estás hablando ahí de una clase que evidentemente es una clase de artesanos para llegar a ese nivel, digamos, de producción, bueno, ha habido en algún momento una separación. No es la persona que además está trabajando la tierra. Esas manos no están haciendo las dos cosas al mismo tiempo. Exacto. Sí. Entonces esa división, digamos, que ya no es una división del trabajo por género, por sexo, por edad, Mm, claramente aparecen como diferentes actores que están jugando ahí, ¿no? ujú. Y además una fuerza que se reconoce, ¿no? Por ejemplo, bueno, en la paleta de Narmer, que es esta conquista del sur, ¿no? Sobre el Sí, norte, sí, en términos geográficos se ve así en términos también. geográficos, por lo Sí, menos, sí, sí. sí. Una de las ideas que podríamos atacar acá es la idea del evolucionismo por etapas, que pensamos siempre que como que está algo perimida, como que está en el fondo de los tiempos, Ujú, pero está más vivita que nunca, ¿no? Esto de, bueno, las etapas de nuestro derrotero histórico en el mundo comienzan en Oriente y terminan en el mundo de hoy capitalista. ujú. Una pregunta sería, ¿cómo hacer que la gente, las audiencias entiendan que cada cosa o cada sociedad, sin ni siquiera hablar de los bloques de tiempo tipo mundo antiguo, mundo clásico, pero dentro de esos mundos, sociedades que vos puedas identificar en el espacio y en el tiempo, muy específicamente, tienen sus formas, cada una tiene su, diría, su ontología, ¿no? Sus Ujú. formas de diagramar las cosas, de organizarse, ¿no? Cómo entender que es así, que están todos los, digamos, los elementos están a la mano y que se funden de alguna manera según las circunstancias, por convergencia. Es un discurso que es, digamos, popular en tu cátedra, se aborda eso o se hace entender eso a los estudiantes, lo captan. Sí, yo creo que hay como un concepto de un cambio o cambios que se van dando en las sociedades Ujú, que no son unilineales, ni unidireccionales, ni evolutivos, ujú, ¿no? ujú, Y eso, justamente lo que se trata es de enfatizar esto, ¿no? En comprender, bueno, y además algunos rasgos que son particulares de periodos, ¿no? Entonces, si vos, por ejemplo, tomás el Reino Medio en Egipto en el 2000, más o menos antes de Cristo, ahí vos vas a entender que esa sociedad o el Estado, ¿no? Que es un Estado que vuelve a tener fuerza después de un periodo de fragmentación política, utiliza la literatura, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí nosotros trabajamos mucho con esto. ujú. Y bueno, no es que Egipto evolucionó de un reino antiguo donde construyeron las pirámides a un periodo donde la literatura tiene menos importancia, menos, sino que cambia la lógica inclusive de legitimación del poder, Sí, ¿no? exactamente, sí. Entonces, eso es lo que tratamos de diferenciar, Ujú, complejizar, ujú. ¿no? Es decir, Eh, en la medida que avanzan con los conocimientos en un orden cronológico, van haciendo hincapié en eso, ¿no? En los cambios que se van sucediendo. Totalmente. Bien. Y ahí, respecto a tu pregunta, que claro, que Ujú, tiene que ver, no es solo Egipto, hay otras sociedades jugando ahí. Bueno, cómo ahí podés en cada sociedad ver diferencias que no tienen que ver, no son de orden evolutivo, ujú, para nada, ujú. ¿no? No obstante, incluso ves cómo determinadas sociedades en algún momento intervienen o se enfrentan y bueno, de alguna manera eso también te hace ver cómo hay contactos Ujú. que son culturales, que son de sentidos, incluso muchas veces de casas reinantes, Sí, ¿no? sí. Bueno, todo esto, cómo van
a lo largo del tiempo cruzándose todas estas... pero bueno, igual cada sociedad es constitutiva de sus propias lógicas. No sé si la gente en general está muy enterada del trabajo que llevan a cabo ahí, que es valiosísimo en Egipto. Si querés, podés contarnos un poco, sobre todo los años que llevan ahí de expediciones. Alguna vez hasta fueron tapa de Clarín, si mal no recuerdo. Eso fue en otra, porque en Ah, eso realidad, fue en otra, claro, perdón. este proyecto es un proyecto que se llama Proyecto Amenmose, Sí. porque Amenmose es el nombre del dueño de la tumba, del propietario. Y bueno, un poco el proyecto arranca allá en el 2019. El objetivo básicamente es conservar las pinturas y los relieves que tienen las tumbas, un poco para contar cómo es. Las tumbas son tumbas capillas en realidad, no es que vos tenés nada más el enterramiento, sino lo que tenés es una especie de salas. En este caso es muy parecida a otras de la época, es una especie de T invertida, una sala transversal y una sala interior, ¿no? Perfecto. Entonces, Eso le llaman capilla. se le llama capilla porque en realidad justamente tiene como un sentido de culto al difunto y a los dioses que son representados en ese espacio, ¿sí? Pero además, a diferencia, por ejemplo, de las tumbas de los reyes, donde solo vas a encontrar la relación de el rey o faraón, su familia y los dioses o los libros del más allá, en estas tumbas se representan escenas que se han llamado de la vida cotidiana. Entonces, el proyecto tiene dos objetivos principales. Uno es la conservación de las pinturas y relieves, porque esa zona fue declarada Patrimonio de la Humanidad. Entonces Argentina con este proyecto coopera, ¿no? Entre otros países con esta preservación. Si no conservamos esas pinturas se pierden, Sí. se van perdiendo, se van deteriorando. Y por otro lado el estudio. Y el estudio implica tratar de comprender, hacernos preguntas que a lo mejor alguno no se hizo antes, ¿no? Sí. Porque las preguntas tienen que ver con el tiempo también en el que uno vive, exactamente, sí. también con los distintos cambios sensibilidades historiográficos, también. sensibilidades. Sí, sí. Y bueno, nosotros ahí estudiamos, por ejemplo, hay una escena de producción de pan. Entonces ahora estamos estudiando cómo se producía el pan y la cerveza. Y entonces lo que logramos descifrar, que a lo mejor antes nadie se lo había preguntado, es que la cerveza se hace a partir del pan. Sí. O sea, lo que hacían era desmenuzar el pan y se fermenta y no tenés una receta, no tenés un proceso explicativo de toda la receta completa. Tenés como imágenes, ¿no? Imágenes que representan esa producción. Ok. Después hay otras escenas, como que es una escena de banquete, hay una escena de caza y pesca, una escena de producción agrícola, que como si fuera una historieta te cuenta desde que trabajan la tierra Claro, sí, claro, hasta sí. que están los escribas cobrándole Buenísimo. el tributo. Ajá. Entonces, bueno, nosotros lo que hacemos, estamos ahora todos trabajando, es un equipo grande. Quiero decir algo importante, es un equipo que está formado por integrantes de distintas universidades nacionales, de Córdoba, de Tucumán, de Buenos Aires, de La Plata. Solamente ustedes entran en esa tumba, ¿verdad? Claro, en Sí. realidad la concesión me la dan a mí, a Andrea Zingarelli, pero el equipo, digamos, es un equipo... Yo quiero decir que no es que Andrea Zingarelli trabaja en esa tumba, trabaja un colectivo que, porque desde el comienzo empieza, ¿no? Gente de La Plata, gente de Buenos Aires, como te decía, de Córdoba, que tenemos distintas especializaciones, porque hay antropólogas más bien, arqueólogas, historiadoras de Egipto, Sí. historiadores del arte, arquitectos, físicos. O sea, es un ¿Cuántas proyecto. personas Mira, integran? empezamos siendo 13 la primera campaña y ahora la última fuimos 24. Es un número Bastante, grande, sí. Número grande. Y Se turnan para entrar, ¿verdad? las primeras campañas sí, porque teníamos que ingresar a la tumba por un hueco. La tumba estaba cubierta por sedimentos, porque está ubicada, esta tumba capilla, está excavada en la roca, en la parte baja de la montaña, de la colina de Kurna. Sí. Y, claro, a diferencia de los primeros periodos de la historia de Egipto, en lugar de llevar
las piedras, hacer la pirámide, la tumba, lo que hacían era excavarla directamente en la montaña. Entonces tenían un trabajo menos. No era tan fácil tampoco, pero la importancia que tiene esto sigue siendo de piedra, que esto tiene que ver con hacer eterno ese espacio, ¿no? Y las pinturas también están hechas para que Para que se duren para preserve, siempre. claro, Claro, claro. claro. Porque la idea era que en la tumba esas imágenes acompañen, ¿no? ¿Qué era? A ver, ¿cómo se tomaba esto o qué teorías hay al respecto? ¿Son imágenes que tienen que acompañar al muerto en su viaje? Claro, ahí hay como distintas vertientes. Incluso desde el principio del siglo XX, la discusión es si, por ejemplo, están representando un hecho real, ¿no? Como si fuera una foto de un momento particular de la vida, o representan el más allá. Ahí hay como muchas discusiones, Claro. que en realidad yo me centraría más en pensar que ellos intentaban diluirla, esta realidad, entre comillas, porque están los difuntos con los vivos al mismo tiempo, Sí. como si fuera una fiesta de los muertos en En México. México, Claro, muy conocido por mí, sí. claro, me Sí, imagino. sí. Entonces, ellos, por ejemplo, en un momento que había un festival en la necrópolis, abrían las tumbas, se juntaban ahí, comían, bebían y tenían las imágenes de sus difuntos. Entonces ahí nosotros también empezamos estudiando un poco, bueno, algunas perspectivas de análisis sobre las imágenes. En egiptología ha empezado, desde la década del 90 hasta ahora, nuevas vertientes que piensan la imagen de otra manera, no solo como una representación, ¿no? Y en esa, digamos, nuevas ideas, estamos como recalculando, ¿no? Un poco qué significa. Y un poco pensamos también cómo eso se acerca mucho más a una presentificación que a una representación. En el sentido como que ellos sentían que la imagen estaba ahí. Ajá. En los banquetes, por ejemplo, bebían vino, cerveza y olían loto o mandrágoras como una manera de diluir los límites entre, bueno, la sensibilidad y la noción de realidad, ¿no? Exacto. Entonces, de alguna manera hay un intento de borrar esos límites. Perfecto. Pasa que en algunos momentos hay una inscripción que dice la Bella Fiesta del Valle, que es esta fiesta que te digo que se hace entre las tumbas. Entonces, como que hay, no podemos decir contradicciones, porque justamente tenemos que pensar que, bueno, en el uno y los múltiples, como decía Hornung, ¿no? Sí. Que no hay que pensar que A es A y B es B, como lo tratamos de pensar nosotros, ¿no es cierto? No, me quedé pensando en esto de la dilución, ¿no? de la vida terrena, digamos, con el mundo de los muertos o con otras dimensiones, ¿no? Que tienen que ver con la realidad que uno vive y que es una excelente metáfora para el trabajo nuestro, ¿no? Porque nosotros hacemos eso, traemos a la vida algo que está en el reino de los muertos, porque es en el pasado remoto, ¿no? Y le damos vida, pero también tratando de darle una voz a través de las imágenes, ¿no? Que me parece fantástico eso que estás relatando sobre la conservación de las imágenes. ¿Qué dificultades tienen, qué nivel de dificultades tienen de Argentina para acceder a un lugar así? Bueno, la principal dificultad es más que nada siempre el financiamiento. Estamos todos, como te decía, todos pertenecemos a universidades públicas. Y bueno, también hay como una dificultad sobre todo en llegar. El pasaje es lo que siempre nos cuesta más. Todos nos pagamos nuestros pasajes, no tenemos nunca financiamiento para eso. Por ahí alguien particularmente consigue un financiamiento puntual. Pero si no, en general, hacemos financiamiento colectivo. Es como yo te diría, un proyecto faraónico en ese sentido, porque Imagino. bueno, juntamos fondos con algunos crowdfunding o, bueno, cafecitos, o la gente, generalmente son conocidos, amigos, familiares, pero también gente que por ahí lo ve en la televisión y aporta. Y hasta ahora hemos podido llegar, ¿no? Con todas esas ayudas. Buenísimo. Sí, y bueno, cada uno hace un gran esfuerzo también en pagarte su pasaje y viajar. Sí. Pero logramos algo muy importante en la última campaña. En el 2023 descubrimos la entrada, ¿no? Que bajamos como 8 metros de profundidad. Fue un trabajo increíble. Encontramos entre 2023 y 2024 1.500 objetos.
de distintas épocas, ¿no? Ujú, ujú. Porque eso se fue como acumulando ahí Claro. de manera no ordenada, Ujú. pero encontramos, por ejemplo, un buquet en la puerta de entrada. Ah, Y este año pudimos abrir la entrada. Eso también tiene como para el futuro la posibilidad de que eso se abra al público, exacto, ¿no? claro. O Se sea, puede mostrar. se pueda mostrar, no es Mm. solamente, digamos, a fines académicos, científicos que nosotros necesitamos ahora abrir para poder seguir conservando y no entrar por el hueco y en grupos. Pero se nos planteó otro problema, que encontramos un pozo en el medio del patio, un patio pequeño, y es un pozo que tiene más o menos 2 metros y algo por 1 metro, y también hay algo, que es el pozo funerario Mm, de la tumba. ok. Entonces ahora el desafío es abrir eso. Es interesante porque John Baines, que es un famoso egiptólogo inglés, él dice, a raíz de otra tumba que tiene un pozo similar, que bueno, que el pozo también se ponía en ese lugar para establecer justo ese contacto que te decía entre el espíritu del difunto y los vivos, ¿no? Por Ajá. eso está ahí también. Seguro. Y encontramos 2 entradas a 2 tumbas nuevas, o sea, todas desafíos nuevos, Mm, aparte de lo que ya venimos haciendo buenísimo. y bueno, y todo lo que nos queda Por por hacer, hacer. sí. ¿Mm? Bueno, ha sido un gusto escucharte acá, que hayas venido a compartir este conversatorio conmigo, así que te agradezco muchísimo No, tu visita. al Muy contrario, bien. Diego. Y esto ha sido un nuevo encuentro del ciclo de conversatorios donde las aguas confluyen. Los esperamos próximamente para nuevos contenidos.